podrá apagar mi voz, mi esperanza viva está en ti. El fuego contigo cruzaré y sé que no me quemaré. Todo lo que yo soy lo entrego a ti. Bienvenidos una vez más a nuestro templo, un día como hoy, que es un día de celebración, un día precioso en el que tenemos que sentirnos más que contentos de venir a la iglesia. No es un domingo cualquiera, es el domingo en el que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que estar felices, es un domingo de victoria, es un domingo en el que, al contrario de cualquier procesión ahí media triste y musiquita, es un domingo de victoria, de celebración, de a todo pulmón darle gloria y honra al Señor, porque cumplió su promesa y resucitó, y de verdad que lo hizo por todos nosotros. Así que qué alegría volvernos a encontrar acá en nuestro templo, con nuestros hermanos, con nuestra iglesia. Qué alegría volvernos a conectar con las personas que nos acompañan allá desde su casa y que nos están viendo y que no pueden compartir con nosotros acá. Y démosle desde ya toda la honra y toda la gloria al Señor. Iniciamos con una oración en este domingo tan especial. Señor y Dios, gracias infinitas te damos. Gracias porque hoy más que nunca nos sentimos felices, nos sentimos honrados, nos sentimos pertenecientes a este pueblo tan precioso, a este pueblo escogido por el cual viniste a este mundo, por el cual moriste y luego resucitaste. Gracias, Señor y Dios, porque hoy podemos celebrar el cumplimiento de la promesa, porque hoy podemos celebrar todo lo que hiciste por nosotros. Gracias porque pudimos disfrutar de una Semana Santa ciertamente aún diferente, pero bendecida, llena de ti. Gracias porque pudimos compartir la mesa, porque pudimos compartir el espacio familiar, el tiempo de recreo, el tiempo de trabajo, lo que sea que hayamos hecho. Ponemos delante de ti, Señor, el día de hoy. Ponemos delante de ti nuestra mente, nuestro corazón, para que tú nos abras el entendimiento y nos hables al oído. Dinos lo que nos tengas que decir en esta mañana, Señor. Que sea tu Santo Espíritu el que nos dirija. Recibe este culto como lo que es una alabanza a ti, Señor Dios. Recíbelo como olor fragante. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Santísimo. Amén. Seguimos trabajando en nuestra serie de madurez espiritual. Venimos trabajando de la mano de la madurez. Aprendimos que las personas que van creciendo y que maduramos espiritualmente, que debe ser un anhelo nuestro constantemente, que es la meta final, que es el objetivo final, que todos lleguemos a la unidad de la fe y desde la altura del Hijo de Dios, como se lo dice Pablo a los Efesios. Eso debe ser nuestro fin, y para llegar a eso tenemos que ir madurando, creciendo. ¿Alguno se recuerda qué es lo que dice la Gran Comisión? Y hacer discípulos. ¿Y qué más? Porque este es el versículo que casi siempre nos sabemos. ¿Qué dice el que sigue exactamente después? Bautizándoles y enseñándole al pueblo. Es un proceso de crecimiento. No podemos llegar simplemente, ¿verdad? Y hacemos una bendición masiva. Todo el mundo levantó las manos y nos fuimos y dejamos al pueblo abandonado. La madurez va de la mano del crecimiento, de la enseñanza, del discipulado. Eso es lo que nos han llamado el Señor a hacer. La semana pasada empezamos con el tema, la primera clase que tuvimos fue sobre cómo nosotros tenemos que vivir, alimentarnos de la palabra de Dios, que ese debe ser nuestra comida diaria. Luego tuvimos una clase donde compartimos y aprendimos que debemos depender de Dios, que nuestra vida está en sus manos y que Él es soberano, omnipotente, omnipresente. La semana pasada empezamos a trabajar el tema de la mansedumbre y la humildad, que estuvimos desarrollando específicamente la parte de la mansedumbre, y recordamos que la mansedumbre es parte del fruto del Espíritu, que está compuesto de entre todo el desarrollo del fruto del Espíritu. La mansedumbre es una parte fundamental. Y como lo dijimos la semana pasada, si bien es cierto, nuestra personalidad, nuestro entorno, nuestro vivir diario, quienes somos, hace que haya elementos del fruto del Espíritu que tengan más brillo, más evidente, no nos falta ninguno de ellos. Si tenemos al Espíritu Santo que está en nosotros, la totalidad del fruto, todos los gajitos que están ahí representados, absolutamente todos están en nosotros. Entonces, más bien sabemos que lo tenemos ahí, hay que cultivarlo. Si alguno de nosotros tal vez tiene muchísima fe, es muy amoroso, pero
pero me cuesta gozarme, yo no soy tan expresivo, yo no soy tan ¿verdad?, vivo como otros hermanos que uno ve que son todo un cascabel. Bueno, cultivémoslo porque lo tenemos. No es que a mí no me tocó en la repartición, ahí está, lo tenemos guardadito. Cultivémoslo y procuremos que esa parte sea la que florezca más. La mansedumbre. ¿Qué era mansedumbre? ¿Recuerdan? Lo vimos la semana pasada. La mansedumbre. ¿De qué hablamos que se trataba? La mansedumbre y la humildad son dos conceptos muy parecidos, pero no son lo mismo. La mansedumbre, la semana pasada lo estuvimos viendo. Es mantener el control, es estar en completo control, dominio propio. Eso es mansedumbre. Es un término más fácil de entender que una sola palabra, dominio propio. La semana pasada hablamos y aprendimos que el manso tiene una gran fuerza interior que le permite poner bajo su voluntad sus reacciones bajo control y no se deja llevar por las pasiones desenfrenadas, no se ataranta, no se deja llevar. Somos mansos. Bueno, habrá quienes en este desarrollo de la madurez estén un poquito más adelantados que otros, que se nos mete las cabras y se nos sube el Chávez y de pronto explotamos, ¿verdad? Puede que hayan algunos en el proceso de madurez que hayan alcanzado la mansedumbre. Pedro era manso. Pedro terminó siendo manso. Maduró hasta que estuvo listo, hasta que llegó a ser el pastor del pueblo, de la iglesia primitiva. Pero cuando empezó, acuérdense cómo era Pedro, ¿verdad? No, era más atarantado que probablemente uno de los más atarantados que encontramos en la Biblia. Terminó siendo dentro de ese desarrollo de madurez. ¿Es usted manso o mansa? ¿Es usted manso? Usted sabrá. Yo sé que a mí me falta muchísimo. O sea, por ejemplo, en el camino del desarrollo de la mansedumbre, me falta tamaño un poco. Don Rodrigo. Veo el caso de Moisés, ¿verdad? ¿De cuál, perdón? Moisés. Que decía que era el hombre más manso de la tierra, pero al resumir cuentas no era tan manso, ¿verdad? Era pasible, era un hombre, pero las luchas, el carácter de él se fue forjando a través de, ¿verdad?, de los marretazos que le daban, ¿verdad? Entonces ya, imagínese usted, aguantarse. No, pero ya aguantarse ese pueblo había que ser manso. Entonces él necesitaba un carácter posible para enfrentar los problemas que tenía con ese montón de manzados, ¿verdad? Entonces era terrible. Efectivamente. Lo conversamos la semana pasada que para poder ser el líder de un pueblo tan malagradecido como ese, tenía que tener mansedumbre, dominio propio que solamente venía del Señor, que se lo daba el Espíritu que vivía en él. ¿Es debilidad ser manso? No. Si logran ver entre ese vaquero que tenemos ahí y el toro, ¿quién creen que tenga un poquillo más de fuerza? Digo, a razón de echarse un pleito entre el vaquerito y el torito que tenemos ahí. Pero el torito, a pesar de que tiene todo su potencial, de que tiene todo su volumen, de que tiene toda su furia, probablemente mucho, ¿verdad?, fuerza interna, a pesar de eso está en control, y ahí el vaquerito lo tiene dominado, está haciendo el desplante y de todo. Entonces tampoco se trata de debilidad. Jesús era manso, grandemente, manso y humilde de corazón, pero también se enojaba. Y vimos en las películas de estos días, lo podemos ver, que es una de las escenas más famosas, y lo hemos visto al seno de la Biblia. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante la mansedumbre? Es muy, pero muy necesaria, y aquí fue donde quedamos la semana pasada, para nuestra vida diaria. No solamente para no ser un chichoso, porque sí, que feo ser un chichoso, pero no solo se trata de eso, que digan, es que fulano es un arrancado, es que sultano es así. No se trata solo de eso. En nuestro diario vivir es necesaria para aprender, para poder tener control y darnos cuenta
de que necesitamos aprender, que no tenemos control de todas las cosas, que no lo sabemos absolutamente todas las cosas, que necesitamos y que tenemos personas de las cuales podemos recibir y sobre todo de la palabra de Dios. Nosotros, estando en control, a pesar de quienes somos, tenemos que entender que tenemos la oportunidad de crecer. Y eso es algo importantísimo al seno de la iglesia, porque entre más años pasa, y muchos años pasan los hermanos aquí en la iglesia, creemos que ya sabemos todo, que ya no hay una sola prédica que no haya escuchado durante los últimos 40 años, no hay una sola lectura que no haya hecho en la Biblia. En algún momento llegué a ese texto, ya ese me lo sé, ¿verdad? Ya ese me lo sé, no, ni me lo diga porque ya me lo sé. Siempre tenemos mucho que aprender. La semana pasada comentaba el pastor, después del cultito que tuvimos tan hermoso, el domingo de Ramos. ¿Cuántos domingos de Ramos ha venido usted a la iglesia? Siempre hablamos de lo mismo y siempre salimos bendecidos, ¿no es cierto? No es cierto, siempre, porque el Señor siempre tiene algo que decirnos. Bueno, prosigamos porque me estoy atrasando mucho. Ustedes les agarran esa habladera. Santiago: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Para qué es importante la mansedumbre? Para poder corregir, para poder llegar al hermano de la manera correcta. Pablo le dice a los Gálatas: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también vayas a ser tentado. A razón de poder ser un buen exhortador, de poder compartir la palabra, de poder ser un buen líder, de poder ser un buen discípulo y a su vez discipulador, necesitamos tener dominio propio, entender que lo que nosotros somos depende del Señor, y eso es madurez. Pedro dice los beneficios de la mansedumbre, de las cosas más lindas que tenemos. Pues vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, o sea, manso, que es de grande estima delante de Dios. Nosotros necesitamos ser mansos para vivir como hijos de Cristo, para vivir en medio de la sociedad, para poder crecer y madurar. Necesitamos, es imperativo que seamos mansos. Es a lo que hemos sido llamados a hacer, ser imitadores de Cristo, seguir sus pasos, ser buenos discípulos, y Jesús era manso y humilde de corazón. Ahora vamos entonces a hablar de la humildad, que es un tema muy parecido. Y cuando hablamos de alguien muy humilde, ¿a quién se imagina usted? ¿Cómo se lo visualiza? Una persona, no es que yo vi a una persona que se veía tan humilde. ¿Ah? Bueno, José en la Biblia era muy humilde, pero no nos lo podemos imaginar porque no lo conocimos. ¿A ustedes no les pasa? Soy el único pecador que cuando uno habla de que es que había una persona tan humildito, yo me lo imagino así como con la ropita limpia pero viejita, ¿verdad? Bien peinadito, pero ya así, ¿verdad? La ropita como que ya vio sus mejores años, ¿verdad? Probablemente los zapatos rotitos, pero limpiecitos, ¿verdad? Porque una cosa es ser cochino, la otra cosa es ser pobre, ¿verdad? Eso tengámoslo claro, hermanos. Yo no sé, soy el único pecador que utiliza ese término, y ustedes son pecadores porque son mentirosos, todos ustedes piensan igual que yo, estoy seguro que sí. El término de humildad siempre lo llevamos de la mano con pobrecito, qué pecadito, alguien que no tiene muchos recursos, y pocas veces nos imaginamos un multimillonario en su jet privado siendo una persona muy humilde, ¿cierto? Ninguno de nosotros piensa en uno de esos cuando estaba pensando, a pesar de que pueden ser humildes. Al punto al que quiero llegar es que la humildad no tiene nada que ver con la facha que tenemos, nada. Ese concepto que llevamos de que chibolo es muy humilde porque anda ahí con el pantalón amarrado, está equivocado, porque la humildad no tiene nada que ver con eso. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Yo les había contado que cuando estábamos cachorros, yo me había inventado, cuando hablábamos del genio de los 3 deseos, ¿verdad? El deseo más carga que había, mi deseo era tener una billetera que cada vez que la abriera tuviera 1000 colones, que en ese tiempo era un montón de plata, ¿verdad? Cuando yo estaba carajillo, ¿verdad? Y usted se gastaba los 1000 pesos,
La cerraba, la volvía a abrir y tenía otra vez 1000 colones. Nunca se le acababan los 1000 colones. Que dicha que no se me hizo realidad, ¿verdad? Porque ahorita tendría que estar abriendo y cerrando para pagar algo. Pero cuando estábamos cachorros nos poníamos a hablar de esas cosas. ¿Y cuáles serían sus 3 deseos? Y uno hacía ese ejercicio. Vamos a ver, doña Delcy. Si yo le digo, tiene uno de los 3 deseos, uno le tocó a usted, pida lo que sea y se le va a conceder, ¿qué sería? Ver a mis hijos sirviendo al Señor de corazón. Eso suena muy bien. Respuesta correcta, dijo el pastor. Respuesta correcta. Dejémoslo ahí. Nati, te toca otro de los deseos. Para usted. No salga con la paz mundial ni nada de esas tonteras. No, para usted, uno de esos deseos. Pídalo y se le concede. ¿Qué sería? Ese ya lo tiene. Otra cosita. Respuesta dentro de la iglesia también. Hasta ahora solo yo soy el pecaminoso que quería una billetera con 1000 pesos. Don Rodrigo, un deseo que se le cumpla, ¿cuál será? Que yo pueda siempre caminar en amor. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si tenemos esta conversación sentados en el parque comiéndonos un Churchill y no en la iglesia, en medio culto? Estoy seguro que más de uno de ustedes se hubiera pensado en otras cosas. Así que vamos a ver, dama, con su pragmaticidad y practicidad, usted, un deseo, lo que sea, ¿qué puede ser? Bueno, ya como todo el mundo ha dicho eso, ¿verdad? Sí. Y aquí más carnal, me encantaría no tener deudas. Que se desaparezcan todas las deudas, ¿verdad? Porque, como lo hemos hablado muchas veces, el Señor perdona, pero Credomatic no. Que se desaparezcan todas las deudas. Lo primero para mí es la salud. Sin duda alguna. La salud, bueno, aparte de esas otras cosas que dije, la salud para mí es importantísima. Bueno. Entonces, yo creo que en primer lugar pondría la salud, digamos, ya le digo, aparte de todo aquello, la salud y bueno, y me encantaría no tener deudas, si me permiten un segundo deseo. Tener salud, no tener deudas. No solamente que no tener deudas, sino que siempre hayan los 1000 pesillos en la billetera, ¿verdad? Probablemente. Vivir tranquilos. Estoy seguro que muchos de ustedes dirán, vivir en paz, no tener problemas ni dramas, que todo el mundo en la familia se lleve lo más bien, que no llegue, ¿verdad? Porque la paz que me da, que no llegue el polaco a buscarme y yo tener que esconderme, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Pues resulta que no es la lámpara del genio, pero hay una forma de cumplir todos esos deseos. A ver, cosas materiales. ¿Cómo cumplimos el recibir cosas materiales? Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Bienaventurados los humildes de corazón, porque de ellos heredarán toda la tierra. ¿Cómo podemos pensar sabiduría? Sabiduría, ¿cómo llegamos a la sabiduría? Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. ¿Queremos sabiduría? Queremos paz, tener paz en nuestra vida. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse en mi yugo, déjenme enseñarles, porque soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Hermanos, no se trata de la lamparita de Aladino, pero todas esas cosas que no nos atrevemos a decir, pero que guardamos en el corazón y que no es la respuesta correcta que dicen delante del pastor, porque si el pastor no estuviera hoy en la mañana me hubieran dicho cosas diferentes. Carajo. No, todas esas cosas que nosotros tenemos y que es normal, no estoy juzgando, es normal el querer pensar cómo tendría la vida más fácil, cómo pudiera solucionarlo, si pudiera tener un deseo. Esas cosas son normales que tengamos, las encontramos en la palabra del Señor. Y la clave que estamos aprendiendo hoy casualmente es que los humildes heredarán la tierra.
todo lo que el Señor nos ha dado, nos ha preparado, es nuestro. Que los humildes reciben sabiduría, que los humildes viven en paz. Y no me crean a mí, créanle al Señor, que es el que nos lo está diciendo a través de su palabra. Lo que parece sonar muy curioso, ¿verdad? Porque, repito, el concepto de humildad que tenemos, el concepto de quién es una persona humilde, heredero de todas las cosas, con una paz, tranquilidad, que usted probablemente pensaría que solamente se puede alcanzar con cierto nivel académico o con ciertos ahorros en la cuenta bancaria para ya poder estar tranquilo. No calza, ¿cierto? Pastor, me levantó la mano. Sí, yo creo que, como siempre decimos, para poder entender un término hay que muchas veces entender lo contrario. Y humildad es falta de ego, de prepotencia, de orgullo, ¿verdad? Y creo que ese principio, cuando para ahí vamos. Leías el principio, al principio leías que los humildes heredarán la tierra y tendrán paz. Es que nosotros, al no ser humildes, al tener mucho ego, mucho orgullo, creamos necesidades que no son. Entonces, muchas de las cosas que pedimos materiales para resolver temas que no nos dan paz fueron un producto de una no necesidad, que la convertimos en necesidad. Entonces hoy estamos sin paz, complicados, con un montón de cosas, como dices vos, la parte esa humana, porque tomamos decisiones innecesarias. Si no tenemos la pantalla de 70 pulgadas, mi vida no tiene sentido. Si no vivo en el lugar donde quiero vivir, mi vida no tiene sentido. Si no tengo el carro, y tengo un carro, y dos carros, mi vida no tiene sentido. Entonces empezamos a crear antihumildad, ¿verdad? Que luego tenemos que resolver. No sé si me voy a entender, pero no es Deshumildad, pastor, deshumildad es la palabra que estaba buscando. Casualmente, en esa dirección íbamos. ¿Cuál es lo contrario de la humildad? El orgullo. Hay un chiste, todos, ningún argentino presente en la casa, ¿no? Muy bien. Hay un chiste porque los argentinos tienden a ser muy, Entonces dice que cómo se mata a un argentino, se para en su propio ego y brinca, ¿verdad? Porque tienden a ser así, dice el cuento. El orgullo es una montaña y cada vez usted le agrega más, y como dice el pastor, cada vez usted le agrega a ese orgullo cuando tiene un deseo que más que necesita, cuando quiere algo más que no es para usted, pero lo quiero. Cuando le agrego son peldaños y peldaños y peldaños que va subiendo, y ese orgullo va creciendo y creciendo y creciendo. El problema del orgullo, casualmente, que se convierte en esa montaña, el problema es que delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída, la altivez de espíritu. Ahí está. Delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída, la altivez de espíritu. Y es que no es cualquier caída. O sea, es que usted va construyendo esa montaña de orgullo. Y si, por ejemplo, aquí nomás está el piso, está bien, ¿verdad? No es tanto. Pero muchas veces llegamos a construir ese orgullo, que me quedaron mal las letritas, y nosotros estamos en la purititica punta de ese orgullo, y lo que precede la caída, casualmente, el pecado, es eso, es el tamaño de la montaña. Imagínense en el señor riendazo que nos vamos a llevar, nos va a pasar las del coyote. Pero al contrario del coyote, hermanos, usted y yo no quedamos así buenos para el siguiente episodio, ¿verdad? El orgullo va construyendo y construyendo y construyendo una escalera de la cual solamente bajamos de jupa. La única forma de bajar desde ahí en adelante es de jupa. Ahora, ¿cuál es el problema del orgullo? ¿Por qué? ¿Por qué a Dios le molesta tanto? Dios no puede odiar, entonces no podemos decir que odia el orgullo. ¿Por qué le molesta tanto el orgullo? ¿Por qué le desagrada? ¿Por qué creen? El orgullo impide definitivamente poder verla en toda su dimensión, porque uno trata de estar arriba y jamás así nunca vamos a poder ver a Dios. Marco acaba de utilizar una palabrita cortita que resume básicamente todo. Quiero escuchar a alguien más. ¿Por qué a Dios le desagrada el orgullo? ¿Por qué creen? Para mí porque es el principio de todos los males. ¿Dama? El orgullo no permite acercarse al prójimo.
más bien lo aleja, es como un complejo de superioridad que no sé, como que mata la relación con cualquier otra persona, lo desdeña. Ya lo dijo Marco y ya no necesitaba seguir. El problema del orgullo es porque uno, y ya ahí puede terminar, el problema es que es uno, y el orgullo es algo muy personal, y uno cree que es uno, y uno no necesita del prójimo, y uno es el que tiene las cosas, y uno es el que es muy brillante, y uno es el que es muy inteligente, y entonces deja de darle a Dios el lugar de soberano sobre todas las cosas. Entonces, si estamos madurando, caminando hacia la humildad, el orgullo es exactamente el camino contrario. Porque es no darle el crédito a Dios, alejarnos más de su soberanía, alejarnos más de su palabra, porque nosotros sabemos, porque resulta que somos muy brillantitos, o porque creemos que somos muy brillantitos, y por todo ese tipo de cosas. Y yo quisiera preguntar, hermano, hagamos el examen de humildad, ya que estamos tratando de ser mansos y humildes. Hagamos el examen de humildad. ¿Qué tenemos nosotros en nuestra vida que no haya sido dado por Dios? ¿Qué tenemos? Dígame algo que sea, como dijo Marco, uno. Es que uno tal cosa. Dígame algo que sea muy suyo. Suyo. La vida. La vida no se la dio el Señor, doña Janet. Algo que sea suyo. Vea, hasta el callo que tiene en el pie. Hasta que el callo que tiene en el pie es parte del cuerpo, de la creación, de lo que Dios nos ha dado, del andar, de que le rozaban las chancletas. Piensen algo. Yo lo invito a que piensen algo. Nuestras posesiones. Dice el Salmo 127:3, la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Punto. Creemos que tenemos cosas, porque la casa que tenemos más grande, más pequeñita, porque tenemos, como dice el pastor, el tele más moderno, más pequeñito. En cualquier tamaño de tele va a haber a Saprissa perder igual. La cantidad del tamaño es indiferente, pero queremos y construimos esa montaña de orgullo porque queremos que sea nuestro, porque uno quiere. Todas las cosas son del Señor. ¿Qué más? ¿Qué más le ha dado Dios? Las capacidades. Santiago 1:17. Toda buena dádiva. Espérense, hermanos. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Todo lo que tenemos, la sabiduría que tenemos, sea mucha o sea poca, viene del Señor. Pidan sabiduría. La palabra de Dios nos dice y nos invita a que le pidamos en nuestra oración constante iluminación al Señor, el Espíritu Santo. Entonces, lo que creemos que tenemos también es del Señor. Lo que creemos que hemos aprendido también es del Señor. ¿Qué es que es muy brillantito? ¿Usted cree que es muy brillantito? También es del Señor. La apariencia física, nada, ni se diga. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Dios nos hizo perfectos. Nuestros hijos. No, es que tenemos unos hijos corronguísimos. Y esos son míos porque son, ¿verdad? Salieron a mí. Yo los hice desde pequeñitos. Yo lo enseñé. He aquí, donde el Señor son los hijos y recompensas el fruto del vientre. Hermanos, si hacemos el examen de humildad constantemente, que nos tenemos que estar repitiendo, tenemos que darnos cuenta que no somos absolutamente nada sin el Señor. Y en búsqueda de esa madurez que llevamos, es reconocer que el Señor es soberano sobre todas las cosas y que nosotros el papel que nos toca es el de ser mansos y humildes, el de estar ante la soberanía del Señor. ¿Por qué nos arrodillamos? ¿El Señor escucha mejor nuestra oración de rodillas o de pie o acostados o manejando? Nos arrodillamos como un símbolo de la presencia del Señor, de nuestra insignificancia, y esa sí es una palabra, ¿verdad? Bueno. De nuestra insignificancia delante del Señor. Eso es humildad, eso es mansedumbre. ¿Pastor? Sí, y también para dando de forma al discípulo, que es madurez espiritual. Nuestro propósito es compartir el mensaje de Cristo y no es posible hacerlo eficientemente sin ser un creyente maduro, y por ende necesitamos ser mansos, humildes a la hora de presentar plan de salvación. Porque si nosotros lo presentamos a Jesús con prepotencia, lo presentamos con discusión, con
tratando de ganar una discusión de alguna manera, no estamos siendo ni mansos ni humildes, ni no estamos reflejando el Cristo que la Biblia enseña. Si no estamos haciendo todo lo contrario. Si no estamos haciendo todo lo contrario y no estamos dejando el Espíritu que brote en su fruto, en su totalidad el fruto. ¿Alguna pregunta? Les cuento, hermanos, que para la próxima semana tenemos la última de este bloquecito de clases de madurez espiritual, y es una que se las trae, porque es un tema difícil, como lo es el perdón. Aprender a perdonar. Pero no se trata de, sí, está bien, ya, no pasa nada. Son cosas de fútbol, como dicen en las mejengas. Te di un patadón, son cosas de fútbol, no pasa nada. No, perdón verdadero. Marco Antonio. Recapitulando un poco, la mansedumbre es tan importante, no solamente en los líderes, sino en cada uno de nosotros. Siempre. Si nosotros pretendemos ser discipuladores, no podemos llegar a la persona que necesita con una actitud de juicio. Que ya yo superé eso, entonces lo que estás haciendo está mal, no. Y eso lo he experimentado en carne propia con mi pastor, en donde es justamente esa actitud mansa la que lo convence a uno más de su error que una actitud juzgadora. Así es. La próxima semana vamos a empezar con un tema interesante, que el Señor los bendiga. Vamos a tener un preludio en esta intercesión antes de empezar el culto. Vamos a tener un culto muy bonito, muy diferente a lo que hemos estado haciendo, dinámico, porque es un culto especial de celebración, donde vamos a poder leer la Biblia, orar juntos, y vamos entonces a continuar con la parte del culto. Mansedumbre, no regañará. Sí, les invito a ponernos en pie. Vamos a tener un preludio muy lindo, muy hermoso, un tiempo para festejar que nuestro Señor está vivo. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mis pecados, vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Porque Él vive, yo triunfaré. Grato es temer a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, porque Él
sea el Señor. Pueden tomar asiento. Dice la palabra del Señor, Lucas 24, versos del 1 al 20. El domingo, muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba, llevaron las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores, y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho. Así que regresaron corriendo de la tumba a contarles a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Fueron María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y varias mujeres más, quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no les creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose, miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino, vacíos. Luego regresó a la casa preguntándose qué habría ocurrido. Ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó: ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó: tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, les dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Amado Dios, estamos este día, Señor, agradecidos por la nueva oportunidad de reunirnos como tu iglesia. Hoy hemos iniciado esta segunda parte, Señor, cantando porque Él vive, porque eso es algo que nos llena de gozo, poder compartir con el mundo esa verdad. Hemos también leído esta porción de tu palabra donde en el Evangelio de Lucas nos recuerdas cómo sucedió todo aquel día. La dureza de cerviz de nuestra mente y corazón, Señor, a veces nos hace olvidar palabras que han salido de tu boca, y es la vida misma la que nos las recuerda. Así como Pedro, al darse cuenta de que la tumba estaba vacía, se fue para la casa pensando en qué había pasado. No hacía sino la noche anterior el Señor les había recordado qué iba a pasar. Ayúdanos, Señor, no solo a tener una celebración, sino a vivirlo, a creerlo y confesarlo constantemente, que tú estás vivo. Gracias, Señor, por esta oportunidad como iglesia de reunirnos y de recordar esta verdad invaluable para nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días tengan todos. Bueno, estamos reunidos acá para honrar a Dios, para glorificar su santo nombre. Ese es el propósito principal de la iglesia, que siempre se reúne. La idea siempre va a ser que el nombre del Señor sea exaltado. Y hoy de manera especial, porque
Son de esos días donde definitivamente tenemos la oportunidad de resaltar esa gran verdad. Siempre con la gratitud. Fernando nos cerraba su clase ahora con algo muy bonito. ¿Qué de lo que tú tienes no te lo ha dado el cielo? ¿Qué de lo que tú tienes no se lo ha dado Dios? Pero cómo se nos olvida, ¿verdad? Y precisamente por eso, porque no queremos que se nos olvide, es que nosotros siempre abrimos esta pequeña posibilidad de dar gracias al Señor, para recordarnos a nosotros mismos todo el favor de Dios continuo y constante, ¿verdad? Así que un par de personas esta mañana que no queremos pasar por alto también la oportunidad de agradecer al Señor, tiene la oportunidad de hacerlo. ¿Alguno? Dama. Quiero dar gracias a Dios porque por Él estoy aquí. Él me tiene aquí de pie. Entonces, alabado sea hoy y siempre por su misericordia, por todo lo que me da en cabeza. Amén. Lindo el Señor, ¿verdad? ¿Alguien más? Don Rodrigo. Alabo al Señor por su misericordia, que son nuevas cada día. Amén. Y gracias le doy al Señor por que nos ha guardado y ha cuidado de nosotros. Él nos sustenta, Él nos sostiene, Él nos alienta. Amén. Y estamos seguros de que en los planes de Dios tiene lo mejor para nosotros. A futuro, la gloria eterna, ¿verdad? Con Cristo, el Señor, Amén. Lo vamos a estar viendo cara a cara. Amén. Y Amén. entonces esa sería la bendición más gloriosa que podemos anhelar los cristianos, ¿verdad? Amén. Y por mi familia, todos mis hijos, todos, gracias al Señor, Dios los ha guardado también, todos, ¿verdad? Y mi esposa y yo estamos bien, Amén. gracias al Señor. Gloria a Dios. Creo que Dios ha sido sumamente bueno. Amén. Alabo su nombre para siempre. Gloria a su nombre. Lindo. Bueno, pues yo voy a invitarlos a que nos pongamos de nuevo en pie. Vamos a tener una nueva canción de estas hermosas, de estos himnos y coros que nos hablan de Jesús vivo, y podemos, en la medida de nuestras posibilidades, ahí tararearlo y medio cantarlo, ¿verdad? Que para ver si nos vamos soltando un poquitico también. Nosotros somos una iglesia muy respetuosa y no hemos hecho nada que no se nos permita, ¿verdad? No porque otros hagan cosas, nosotros las vamos a hacer, pero ahí, sostenido, dijo Fernando. Gracias, Señor. Qué lindo. Algunos pensaban que todo había acabado a las redes a pescar. El cuerpo del maestro en una cueva fue a parar. Un monte y 3 cruces de testigos quedaron. Las mujeres con sus lágrimas, la tierra enjugaron. Pasaron y mujeres llegaron para ungir a su Señor. La piedra movida, la tumba vacía y un ángel descendió. Les dijo: ya no teman, sé que quieren ver a Jesús. ¿Por qué buscáis en los muertos a quien vive hoy? Resucitó, resucitó. Clavado, ni en una tumba sepultado. Resucitó, resucitó.
Era conocida la palabra oída de que Cristo iba a volver. Sin embargo no entendieron, la promesa se olvidó. La palabra no era carne en su corazón. Hablando de todas las cosas pasadas, les llegaron a proclamar: el Rey está vivo, ¿cómo es posible? Llenos de incredulidad, Jesús llegó con ellos, diciendo: mi paz os doy. Mirad mis manos, mirad mis pies, yo mismo soy. Resucitó, resucitó. No está en una cruz clavado, ni en una tumba sepultado. Resucitó, resucitó. No está en una cruz clavado, ni en una tumba sepultado. Resucitó. No está en una cruz clavado, ni en una tumba sepultado. Él ha vencido la muerte, el Maestro vive hoy, vive hoy. Vive, Él vive hoy. En mí, oh sí, y ahora está sentado en la diestra del Señor. Él intercede por ti y por mí, por nuestra victoria. Aleluya, a Jesús nuestro Dios recorre. Vamos a sentarnos. Preciosa canción. El pasaje que voy a compartir está en el Evangelio de Lucas, a partir del versículo 35. Luego los dos de Maús le contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Entonces, justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, les dijo. Pero todos quedaron asustados y temerosos. Pensaban que veían un fantasma. ¿Por qué están asustados?, les preguntó. Porque tienen el corazón lleno de dudas. Miren mis manos, miren mis pies. Pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo como ven que yo tengo. Mientras hablaba, él les mostró sus manos y sus pies. Aún así, ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. Entonces les preguntó: ¿tienen aquí algo para comer? Le dieron un pedazo de pescado asado y él lo comió, mientras ellos miraban. Entonces dijo: cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras y dijo: efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que ese mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Ahora enviaré el Espíritu Santo tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Gracias. Hemos leído en la voz de Marquitos y de May el relato de Lucas, el doctor Lucas, de cómo sucedió el tema de la resurrección. Ahora, algo que me ha tenido entretenido algún tiempo atrás es este tema de creer. Nosotros tenemos la bendición de creer y de creer una serie de dogmas y doctrinas que aceptamos creer. Muchos, la gran mayoría del mundo creen que estamos locos, creen que es irracional,
Y si usted no lo cree así, pues déjeme decirle que los cristianos somos una gran minoría en el mundo. No crea que somos mayoría, eso no es verdad. Somos cerca de 2.000 millones y son más de 7.000 los millones que hay en el mundo. Entonces, sepa que somos una minoría. Y cuando digo cristianos, estoy metiendo a los católicos también. Cristianos, aquellos que creen que Jesucristo es el Señor, no importa si tienen o no tienen algún tipo de diferencia. Todas las personas que creen que Jesucristo es el Señor, somos más de 2.000 millones, no somos mayoría en el mundo. La gran mayoría creen que nosotros estamos locos, que creemos en cosas irracionales. ¿Cómo te sientes cuando alguien te dice que lo que tú crees no es verdad? ¿Te gusta escuchar eso? Es lo que nosotros les decimos a los otros 5.000 millones. Es lo que nosotros les decimos a todas esas personas que creen en Buda, que creen en Mahoma, que creen en más de 8.000 religiones en la India. Ustedes están equivocados. Qué difícil es cuando alguien te dice estás equivocado. Entonces, ¿por qué pensaba yo en esto? Porque no es fácil creer en la palabra del Señor. No es fácil. Es difícil. Si usted se pone a pensar por un momento en las personas que no tienen al Espíritu Santo, en las personas que no han profundizado en las verdades de la Biblia, que crean, ¿por qué lo han de hacer? Es muy complicado. Esto lo que quiero que entiendan es que hay que ser tolerantes con las personas que no creen, porque ellos tienen derecho a no creer, al igual que yo tengo derecho a creer. Tienen todo el derecho a no creer. Tienen derecho a perderse, ¿sí? Duro, pero es verdad. Esa es nuestra participación en esto, el respeto hacia las diferencias. Nosotros tenemos la gran oportunidad en estos tiempos de poder hablar y vivir un verdadero cristianismo, una verdadera vivencia de la palabra. Pero ¿cómo? Si estamos nada más a veces emitiendo un juicio de que usted está equivocado, déjeme llevarle la verdad. Y es por eso que ahora cuando don Rodrigo decía, yo quiero vivir mi vida en amor, es que esa es la diferencia. Cuando tú vives una vida en amor, inclusive por aquellos que piensan distinto, que actúan diferente, tú tienes una verdadera oportunidad de que esa persona te escuche. Tú tienes una verdadera oportunidad de poder cambiar la forma de pensar de las personas. Hoy vamos a hablar de un evento impresionante. Déjeme decirle que como pastor, y estoy seguro que el hermano Rodrigo, por su tiempo en el servicio a la obra, va a estar de acuerdo conmigo. Este es el tema. Este es el tema perfecto para el predicador. Es la razón de que nos paramos en un púlpito. Usted puede pensar en cualquier otro tema, pero este es el tema. Este es el tema del púlpito. Este es el tema que moviliza el accionar del Espíritu Santo en las iglesias y en todo lugar donde alguien se levante a hablar del Señor. Si usted le quita a la palabra del Señor la resurrección, estás igual que cualquier otra religión, donde el profeta, donde quien la motiva, hasta ahí llegó. ¿Dónde está Mahoma? Y es una religión más grande que nosotros en este momento, que los cristianos. ¿Y dónde está Mahoma? Ya podemos ir a la Meca, ahí debe estar. Se supone que ahí está la tumba, ¿verdad? Ahí van a tirarle piedras una vez al año los musulmanes. ¿Dónde están los fundadores de las religiones grandes del mundo? Llegaron hasta el día en que murieron. Ahí llegaron. Somos la única religión, la única fe proclamada donde su fundador está vivo.
Somos el único movimiento en fe donde su fundador aún vive. Ustedes han escuchado en la voz de mis hermanos cómo sucedieron las cosas. Para el detractor, el cuerpo de Cristo fue robado. Fue puesto en otro lugar. Para nosotros, cumplió lo que estaba escrito sobre él. Y eso es lo que nos mueve. Hoy quiero hablarles precisamente, Pablo, decenas de años después, porque tal vez para algunos de ustedes que son nuevos en esto del Evangelio, cuando hablamos de Pablo, muchos piensan que Pablo andaba con el Señor Jesucristo. Pablo nunca vio a Jesucristo, nunca lo conoció físicamente. Pablo se convierte años después, decenas de años después. Y Pablo, el último de los apóstoles, un aborto, como dice él. En 1 Corintios, al final del capítulo de 1 Corintios, al final de ese libro, de esa carta, en el capítulo 15, los versos del 1 al 20, hace una explicación muy importante, porque en ese momento, estamos hablando de unos 70 años después de la muerte de Jesucristo y de la resurrección del Señor, el apóstol, en esa iglesia fundada de Corinto, había un movimiento que negaba la resurrección, que la negaba. La resurrección no existe. Ahí dentro de la iglesia había un movimentito. Entonces él dice, un momentito, yo les enseñé así. Yo no les enseñé eso. Necesito aclararles cómo es que es esto. Entonces Pablo ahí en el capítulo 15, versos, ¿qué hice yo mis? Aquí están. A partir del verso 1 dice: ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde el principio nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y el tercer día levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores. A la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo, pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol, después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí, y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios, quien obra a través de mí por su gracia. Así que no importa si predico yo o predican ellos, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han creído. Pero díganme lo siguiente: dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado,
entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos más dignos de lástima que todo el mundo. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Es hermosísimo porque, vamos a ver, yo creo que si usted y yo buscamos en nuestra motivación inicial para buscar al Señor, vamos a pensar por un momento aquello que lo motivó a usted a venir a Cristo. Y termina siendo en muchas ocasiones el deseo de cambiar el futuro. No tanto el presente, el futuro. ¿Hacia dónde vas con esa forma en que estás viviendo? ¿Qué va a suceder contigo? Preguntas que se hacen desde un púlpito o una conversación, ¿verdad? Que lo tiran a usted hacia adelante y usted dice, no tengo futuro. Y cuando usted lo enfrentan con la palabra del Señor, usted sabe que hay un futuro que efectivamente tienes, pero no es con el Señor. Lo que nos motiva muchas veces a nosotros es esa esperanza futura. Y dice la palabra, el apóstol Pablo lo está diciendo acá, si nuestra fe es solamente para el aquí y el ahora, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Si usted y yo únicamente tenemos sembrada nuestra esperanza en el aquí y en el ahora, en tener salud, en tener comodidades o en vivir tranquilo y bien, si esa es nuestra motivación, hay otras religiones que te lo ofrecen más fácil. ¿Cómo? Sí, hay otras religiones que te lo ofrecen mucho más fácil. Si es aquí y ahora. Vaya, medite, ¿verdad? Hágase tibetano o ese tipo de cosas donde usted con una mariposita, una florcita y un palo es feliz total y absolutamente. Si tu fe es para la acá y el ahora nada más, dice el apóstol, ay, pobrecitos somos. Pero la gran diferencia es que nosotros no hacemos esta gran diferencia del aquí y el ahora y el del más allá, sino que desde el principio decimos, en el momento en que aceptamos a Jesucristo, es un continuo. Esa es la gran diferencia. Y entonces, si yo no hago ese corte en el aquí y el ahora, si lo logro quitar de mi vida, yo empiezo a ver la eternidad. Empiezo a ver mi vida con un propósito distinto. Nosotros todos parecemos, por una deficiencia de seres humanos, que nuestra vida tiene un corte y luego vamos a ver qué pasa. Y eso es terrible. Eso es terrible cuando usted siente que, hermano, ¿y hasta dónde se va a prestar el Señor? Hermano, ustedes me han escuchado decirlo por mucho tiempo, vivimos para no morir. Vivimos obsesionados para no morir. Invertimos la mayor parte de nuestra vida para no morir. ¿O me equivoco? ¿Cuántas de las cosas que hacemos nosotros en el día es para no morir? Pero si entonces el tema de la resurrección es un tema que está ahí, que suena muy bonito, pero que no es tan real para el creyente. Que es algo que sí. Es algo que yo voy a vivir porque la palabra de Dios lo dice, pero no es algo ni que anhelo, ni que quiero, ni cómo será. No. Sí, pero como dijo doña Yané hace un tiempo, sí, pero que tarde un poquito. Cuando nosotros tenemos este problema, hermanos, nos cuesta mucho entender la gran bendición de la resurrección del Señor. Ahí la resurrección de Jesús es una de las doctrinas de más alto rango que encontramos en la palabra. La muerte y la resurrección de Jesucristo son las dos columnas fundamentales sobre las que se sostiene nuestro evangelio. Una muerte para pagar el precio del perdón, pero una resurrección para tener estructura toda nuestra fe. Como dijo Pablo,
si Cristo no hubiese resucitado, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? Vana sería nuestra fe. Dice Pablo, y algo que a mí me golpea muchísimo cuando yo voy al Antiguo Testamento y me muestra lo que tenía que pasar. Me golpea mucho porque nosotros nos vamos al Nuevo Testamento y contamos eso. Pero imagínense ustedes a Jesús diciendo: estas cosas van a pasar. Estas cosas van a pasar. Yo resucitaré el tercer día. ¿Cómo escuchaban los apóstoles esa proclama? A Jesucristo, escuchaban a Jesucristo diciendo: y yo me levantaré, yo resucitaré. ¿Cómo lo escucharon? ¿Le dieron mucha importancia? ¿Lo guardaron en su corazón? Qué bárbaros, ¿verdad? ¿Cuántas veces? Vamos a ver ahorita. Ve lo que dice Pablo. Pablo dice en el verso 3 y 4 de este pasaje: yo les transmití a ustedes lo más importante, lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Vea lo que está diciendo Pablo. Tal como lo dicen las Escrituras. Ok. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos. Y vuelve a decir: tal como lo dicen las Escrituras. O sea, no es algo que a mí se me ocurrió. Voy a leerles a ustedes un momentito Isaías 53. Y después usted me dice si usted ha escuchado esto. Dice Isaías 53, a partir del versículo 5. Pues tu creador será, vamos a ver, 53, perdón, aquí estamos. Dice: pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiésemos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte de un plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. ¿Cuántos siglos antes conocía Pedro esta palabra? La conocía Juan, la conocían los apóstoles, todos. Pero ante el dolor se les olvidó todo. Ante la persecución se les olvidó todo. Nosotros, con todo el corazón, creemos en la resurrección. Creemos que Jesús está vivo y que creemos que nosotros resucitaremos juntamente con Él. Lo creemos. Así lo dice la palabra. Sin la resurrección nuestra fe estaría carente de esperanza. Como dice Pablo en el verso 17, sería una fe inútil. Nosotros estamos acá esta mañana precisamente porque la palabra del Señor nos dice que la sangre de Jesús tiene el poder para perdonar pecados. Amén.
Pero ¿para qué se perdonan los pecados del hombre? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito la sangre fue derramada? Para perdonar nuestros pecados. Ese es el propósito. ¿Qué más hay ahí? ¿Ah? Ese término, precisamente lo que dice es salvo. Salvo es no condenado. Salvo es la oportunidad de estar en la presencia del Señor durante toda la eternidad. Pero esa presencia, muchos la sentimos como algo, es el alma, pastor, es el alma el que se salva, ¿verdad? Estamos muertos y el Señor en la palabra no dice nunca que las almas se salvarán. Sé que las personas se salvarán. Los hombres, las mujeres se salvarán, nosotros nos salvaremos. Por supuesto que el alma es parte de nosotros, pero nosotros creemos que es que hay un corte extraño en donde nosotros una parte de nosotros va a ser salva, ¿no? La resurrección del Señor. Si ustedes le pusieron atención a la lectura de Mabel, les dice, yo no soy un fantasma, les dice Jesús. Tengo hambre, tóquenme, vean mis manos, vean mis pies. Cuerpo glorificado, sí, pero cuerpos. Lo que estamos hablando acá es que la resurrección del Señor no es solamente del Señor, es que nos cobija a los creyentes. Él es el primero de muchos, dice, es el primogénito de una gran cantidad. Eso nos tiene que llenar de una gran alegría, hermanos. Eso nos tiene que llenar de una gran victoria. Lo que nosotros estamos escuchando hoy de la palabra del Señor es que Jesucristo fue el primero de un montón, de millones. Y yo estoy dentro de ese millón, de ese montón. Yo estoy dentro de esa gran cantidad de personas. Y entonces aquí es donde yo digo, ¿usted cree en la resurrección? ¿Qué es creer en la resurrección? ¿Qué es creer? Porque creemos que Cristo resucitó, pero pareciera que eso no tiene mucho que ver con nosotros. Pareciera que Cristo resucitó y es algo místico, muy lindo, muy difícil de entender, pero Él era Dios. Pero cuando te lo traes a tu valor presente, no tiene tanta fuerza. No tiene tanta fuerza. Porque ¿qué significa que yo resucite? Por favor, ayúdenme. ¿Qué significa que yo resucite? ¿Qué? Que primero morí, ¿cierto? Y esa parte no me gusta. Esa parte no me gusta, pastor. La parte de resucitar conmigo significa que antes, y vieras que esa parte no me gusta. Y la Biblia nos ha enseñado a nosotros que es necesario morir. Es necesario morir para poder vivir. La gran bendición de la resurrección es que debería matar el temor a la muerte. Debería eliminar el temor a la muerte. Para mí vivir es Cristo, decía Pablo. Y morir, no hombre, mejor todavía, diría Fernando. Es ganancia. El creyente que habla de la resurrección del Señor Jesucristo, que es la gran victoria sobre la muerte, la gran victoria sobre el pecado, tiene que llenar su vida de un deseo de resurrección, de que eso se cumpla lo más pronto posible. No estoy hablando de una muerte masiva a todo el mundo, ¿verdad? Un montón de locos no, estoy hablando que en el momento preciso la muerte tiene que causar un dolor, pero un dolor lleno de alegría. Un dolor porque hay una separación. Pero una gran alegría porque esta persona va a estar más cerca de esa plenitud de la presencia de Dios. Decía Gerardo, no sé quién me dijo a mí de estos, que él entendió el tema de la muerte cuando hablé de cómo se siente un niño en el vientre de su madre. ¿Hay mejor lugar para un niño que no ha nacido que el vientre de su madre? ¿Hay mejor lugar? No, claro que hay mejor lugar afuera. Claro que hay un mejor lugar. Él cree que no. El niño cree que no. Claro que lo tiene todo. Tiene líquido amniótico en la mañana, líquido amniótico en la tarde, líquido amniótico en la noche. Se puede estirar como 5 o 10 centímetros acá y 5 o 10 centímetros para allá. Puede abrir sus ojos. ¿Qué va a ver? O sea, sin embargo, el niño cree que ese es un mundo perfecto, cree que esa es la forma correcta en que se debe vivir, porque cuando lo quieren sacar de ahí no quiere salir.
porque ese es el mundo que conoce. Hay un trauma enorme en ese salir hacia la vida. Pero la vida es increíble, yo me estiro, hay colores, hay sabores, hay un mundo enorme, hay un vientre mucho más grande, hay sol, hay vida, hay agua, hay chocolate, hay un montón de cosas hermosas. Es mejor el vientre de la madre que el mundo, pero para el niño es imposible, tiene un temor terrible de salir. Eso es lo que nos está pasando a nosotros. Cuando hablamos de resurrección es que no queremos ir a ese mundo que es mucho mejor que este. No queremos una eternidad donde decimos que Jesús va a estar ahí, que vamos a estar toda la eternidad, santo, 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 glorificando su nombre, poniendo nuestras coronas a sus pies. Eso es resurrección, eso es vida eterna, eso es lo que el Señor nos está prometiendo. Pero no la anhelamos. No la anhelamos porque significa salir de este vientre, significa un cambio y no estamos seguros. Mi esposa y yo hemos estado acompañando a un amigo, ayer perdió a su abuela, y escucharlo a él, hablando de su abuelita y llorando, un hombre adulto, por la pérdida de su abuela, es muy duro. Y más duro para él, que no tiene nuestra fe. Nosotros podemos vivir el dolor de la separación, pero a la par del dolor tenemos el consuelo, la seguridad de esta palabra. Entonces, hermanos, vean, dejen de estar, trabajen muchísimo, trabajen mucho, por favor, el deseo de esta eternidad, el deseo de vivir esa experiencia de la resurrección. Jesucristo nos mostró el camino, todo el camino está mostrado por Él, todo el camino. Sí, es cierto, vamos a morir, y algunos de manera tranquila, otros de manera muy trágica, otros sufriendo con un cáncer. Yo no sé de qué forma vamos a morir, pero la muerte no tiene ningún poder y ninguna autoridad sobre los hijos del Señor, y tengo que decírmelo todos los días. Hay papás, y yo he tenido que aprender, que cuando sus hijos salen, medio corazón se va con ellos. Y empiezan a ver que Señor, que llegué, y apenas escuchan el portón abrir, ay Señor, gracias. Qué vida más terrible, por Dios. ¿Perdón? Si algo les va a pasar, les va a pasar. ¿O no? En el nombre del Señor te bendigo y que Dios te proteja. Pero muchos padres lo han hecho y los hijos no han vuelto. Por la humanidad, han habido millones que salieron y no han vuelto. Y eso se da simple y llanamente, muchos de nosotros, porque primero no trabajamos a nuestros hijos lo suficiente como para que sean creyentes. Y segundo, tenemos que aprender a confiar que los tiempos del Señor son perfectos. Punto. Mi preocupación no evita que pase algo. La mía no. Pero sí me roba mi vida, sí me roba mis tiempos, mis espacios. ¿Por qué? Por una preocupación que no depende de mí. Porque no está cimentada en una vida eterna. Eso es un pasaje. La muerte nos ha robado a nosotros la victoria diaria. Y es imposible que nosotros los creyentes sigamos viviendo en temor. Es imposible, eso no debería suceder. Confiemos en el Señor. Ayer me decía este muchacho, es que no me llamaron, yo lo hubiera llevado al médico. Le digo, lo hubiera llevado al médico y se muere en la mano del médico, porque fue el momento en el que el Señor decidió que era su momento. Tampoco era una niña, tenía 86 años, ya era una señora grande. Mi punto aquí es, nosotros no podemos, no debemos estar ocupados por cosas que no nos corresponden. Lo que a nosotros nos corresponde es amar, orar, bendecir y esperar en esa soberanía del Señor, que las cosas sean lo más parecido a lo que le pedimos al Señor. Pero la resurrección es el punto medio sobre el cual yo me paro, para mí, para mi familia. Ese es el mensaje que los papás debemos de llevarle a los hijos. Hay que vivir con la mirada puesta en la eternidad, porque Jesucristo nos enseñó esto. La muerte no pudo con Él. Vea la canción que Marcos Witt estaba cantando. No está clavado en una cruz, no está enterrado en una tumba, no está. Y esa es nuestra seguridad.
Nosotros no nos vamos a quedar en una tumba. Ahí estará, pero la eternidad es lo que le corresponde a los hijos del Señor, a través de una resurrección, porque Jesucristo no miente, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Vivir la vida, cuando la palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, no se está refiriendo a esto. ¿A qué creen ustedes que se está refiriendo? No es a esto. No es a no ser libre, es a vivir en temor. Una persona que vive en temor es una persona que no es libre. Una persona que conoce la palabra del Señor y la vive es libre. Porque el perfecto amor de Dios echa fuera. A ver, tengo que repetirle lo que dice Pablo, porque la Escritura lo dice. Porque la Escritura lo dice. Serás una mejor persona, serás un mejor papá, una mejor mamá, serás un mejor tío, un mejor abuelo, cuando vivas sin temor. Sin temor. Pareciera que muchas veces el no preocuparnos es como, eso pasó porque no me preocupé. ¿Y dónde está la soberanía de Dios? Tengamos mucho cuidado. Ser conscientes, ser responsables, sí. Ser cuidadosos, sí. Ser temerosos en el sentido propio del cuidado, de no hacer tonteras, sí. Pero vivir en libertad. ¿Por qué? Porque ese es el camino que yo veo hoy, el camino del triunfo que Cristo nos está marcando. Óiganme, así como yo resucité, ustedes también van a resucitar. Porque estamos cumpliendo con las condiciones que se requieren para esto. Hemos creído que Jesucristo es el Señor. Le hemos confesado nuestros pecados, le hemos pedido perdón y hemos creído que su sangre es poderosa para salvarnos. De ahí hemos sido merecedores a participar con Él, juntamente con Él, de esta gran resurrección. Él es el primero de muchos de nosotros que le vamos a seguir. Claro que hay que celebrar, pero para celebrar, hermanos, tenemos que entender que esta es nuestra fe, esta es la base de nuestra fe. Cuando ustedes hablen de alguien, que esto no suene petulante, que esto no suene, mire, yo voy a vivir, yo no voy a morir. No esa es la forma en que decirlo. Por la gracia del Señor, como lo dice Pablo, por su grande gracia, es que hay una promesa para nosotros los que creemos en el Señor. Y es que con Él vamos a resucitar. El Señor vuelve por su iglesia, una iglesia que será levantada junto con Él en las nubes, y precisamente de eso creemos los creyentes. Cristo está vivo, Cristo vive, esa es nuestra certeza, esa es nuestra seguridad. Vivamos nuestra fe con la alegría de la victoria, de que Jesús nos ha dado a través de vencer a la muerte por nosotros. El mundo debe ver al pueblo santo de Dios viviendo una vida confiada en su vida eterna, porque Dios ha ganado ese derecho para nosotros. Hay que alegrarnos y hay que llevar esta noticia al mundo. A mí me da lástima cuando yo veo a las personas peleando. Yo no creo en una Semana Santa, yo tampoco. ¿Cómo? No, así como mire que esta semana esa es la gran oportunidad, como lo decimos nosotros. Es una gran oportunidad para hablarle a las personas. La gente está como más conectada en esto. Pues hablemosle a las personas. Vivamos nuestra vida con un poderoso testimonio de que el Señor entregó su vida. Sí. Entregó su vida en la cruz, pero ahí no se quedó. Nuestra predicación llega más allá. Él está vivo y está con nosotros y nos acompaña todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, es una gran noticia, es una gran realidad, así que no desperdicie nunca la oportunidad de compartir este gran mensaje. Sí les digo y les insto, amados hermanos, a que anhelen la resurrección. Anhélenla y vívanla desde ya. Vivan ese encuentro con esta oportunidad hermosísima que el Señor nos está mostrando, de no quedarnos ahí en la tumba, sino tener una eternidad con Él. Que Dios me los bendiga. Vamos a ponernos de pie, vamos a despedir el servicio esta mañana, dándole gracias al Señor por su palabra, por su promesa, por nuestra fe, orando por aquellos que no la tienen, para que también la gracia del Señor les alcance. Yo me identifico muchísimo con los que no creen en el Señor.
porque yo fui por muchos años uno de ellos. Y palabras dulces que vinieron a mis oídos lograron abrir mi corazón y mi mente. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. Que el Señor Todopoderoso, a quien hoy glorificamos y exaltamos, aquel que está vivo, aquel que cumplió cada palabra que dijo y que hizo cumplir todas las palabras previas que se fueron dichas sobre él, ese Jesús que hoy está escuchando a este pueblo, te bendiga. Bendiga el fruto de tu vientre, donde quiera que esté. Este Jesús precioso a quien hoy hemos honrado y hemos reconocido su poder sobre la muerte, derrame sobre tu hogar toda bendición, toda salud y sanidad, de todo pecado y de toda necesidad que hay ahí. Que abunde en tu mesa la provisión hermosa de Dios. Que en tu casa rebose la salud física también y espiritual. Que el Señor sane tu tierra de toda necesidad que se encuentre ahí. Que este Dios todopoderoso a quien hoy hemos exaltado, que está vivo, te lleve con bien a tu hogar. Y que en este proceso que hoy estamos hablando de madurez, te lleve a entender que Él tiene todo el poder para cuando tú estás apercibido y cuando no lo estás. Él es quien cuida tu ir y venir y el de tus hijos e hijas. Que aprendamos a confiar en su soberanía, en su gran amor. Que el Señor te bendiga grandemente, que pasen un resto de domingo bien hermoso y que puedan descansar para el resto de la semana que apenas inicia. Que Dios me los bendiga.